En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea para proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Conviértase, crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar Jesús en el desierto tentado por el diablo. Van a ver cómo los evangelistas, uno de una manera y otro de otra, nos viene a decir que la única manera para vencer al diablo es la oración y es la palabra de Dios. San Marcos lo dice de una manera, San Mateo y San Lucas lo dicen de otra manera. Voy a comparar a San Marcos con San Mateo. Ustedes verán que en San Marcos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando estaba en el desierto, después que es tentado, él vence la tentación y sale a evangelizar. Y cuando sale a evangelizar, el mensaje es claro, concreto, conciso. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. De modo que aquí, en San Marcos, vamos a escucharlo para que se den cuenta, Marcos 1:15, va a decir que Jesucristo hace una invitación al mundo entero a leer, a escuchar, a creer, a practicar el Evangelio. Oigan. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, si cree que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca, o sea, si cree que usted se va a morir y que le espera el reino de Dios cuando se muera y quiere ir al cielo, lo que tiene que hacer es, claro, conviértase, crea en el Evangelio. Y ese conviértese y crea en el Evangelio significa que en el mundo en que usted y yo vivimos, la gente no cree en la palabra de Dios. No le hace caso a la palabra de Dios. Y Jesús dice: tú, aunque los demás no lo hagan, no importa, conviértate, crea en el Evangelio. ¿Y por qué dice que creamos en el Evangelio y eso es convertirse? Porque ahí está el mensaje de la salvación, ahí está lo que usted y yo debemos hacer para alcanzar la vida eterna, cómo debemos portarnos, qué cosas debemos abandonar, qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos predicar. O sea, todo está en el Evangelio. Hay que creer en el Evangelio. Y cuando Jesús dice convierte y cree en el Evangelio, significa que usted y yo estamos acostumbrados a creerle a otras personas y creer otras cosas, pero no creer en el Evangelio. No apostamos que lo que está escrito es palabra de Dios, a pesar de que lo sabemos. Pero no le hacemos caso, no lo asumimos con responsabilidad, con amor, con confianza plena. San Mateo lo dibuja de otra manera. San Mateo capítulo 4, en el versículo 4, del 1 en adelante, también está la tentación. Pero me llama la atención el versículo 4. Cuando Jesús vence al diablo, Mateo 4:4, le dice el diablo a Jesús algo y Jesús responde. Ahí está la tentación. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo lo dibuja distinto a San Marcos. Jesús es tentado por el diablo. Y después que Jesús es tentado por el diablo, Él sale a decirle a la gente: conviértanse,
crean en el Evangelio. Es la manera de poder vencer al diablo y ganarnos el reino de los cielos que está cerca, porque el tiempo se ha cumplido, nos vamos a morir, nos vamos a encontrar con Dios. Ya la pelona está cerca. Ahora, Mateo lo dice de otra manera. San Mateo dice, el diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. No solo de pan vive el hombre. Allá dice, conviértase y crean en el Evangelio. Aquí dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está invitando a lo mismo, a leer el Evangelio, pero de otra manera. Colocándolo como un alimento para que la gente se dé cuenta de la importancia de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esa manera Jesús va a vencer al diablo que le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea que Jesucristo vence la tentación con la palabra de Dios. Y porque Él cree en la palabra de Dios y porque Él cumple los mandatos de Dios, Él te invita y me invita a practicar lo mismo, los mandatos de Dios, para poder vencer al diablo, para poder vencer la tentación. Todos vamos a ser tentados, unos de una manera, otros de otra. Así como cuando ustedes llegan a un restaurante y usted ve que no todas las personas están comiendo lo mismo. Unos comen pollo, los otros comen carne, otros pescado, otros huevo, otros arroz, otros no sé. Pero cada uno come distinto. Así también es la tentación. La tentación para uno es una cosa, para otro es otra, pero la tentación es distinta. Para vencer la tentación, Jesucristo simplemente nos dice hoy que debemos creer en el Evangelio. ¿Y por qué creer en el Evangelio? ¿O por qué dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, invitándonos a leer la palabra de Dios, para poder enseñarnos a nosotros a no hacerle caso al diablo? Porque el diablo quiere que le haga caso. El diablo sale al encuentro de Jesús y le da una orden. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, si hubiese actuado como nosotros, vamos a hacerle caso a Satanás. Tengo hambre, 40 días y 40 noches sin comer, me llama la atención, puedo saciarme, voy a convertirla en pan. No es para comer las piedras, pero el diablo le está dando la oferta a que estas piedras se conviertan en pan. Significa que lo que el diablo nos invita a hacer son cosas que no se deben. Son cosas en contra del plan de Dios. Las piedras no son para comer, pero el diablo estaba proponiéndole que esas piedras se convirtieran en pan para comer, violando lo que Dios manda. Entonces ahí donde tenemos que ver cuál es mi pecado, aquello que hace que viole lo que Dios manda. ¿Cuál es la piedra que el diablo me está diciendo que coma, pero que Dios me dice que eso no es para comer? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no le agrada a Dios, que está violando el mandato de Dios? Y por eso Jesús dice, conviértate, crea en el Evangelio. En ese convertirse y creer en el Evangelio se resume el camino de la salvación, porque en el Evangelio está todo para que usted y yo alcancemos la salvación. Así está escrito, por ejemplo, San Juan lo dice, Juan 20:30. En San Juan 20:30, él viene a decir que todo eso se escribió para que usted y yo creamos y creyendo, pues alcancemos la salvación, la vida eterna. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, aquello que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conviértase, crean en el Evangelio. Estas se han escrito para que creáis. Aquí está. Esto está escrito para que creamos, para que tengamos fe, porque el cielo se consigue a la luz de la fe. Dios mismo, usted nunca va a ver a Dios. Para usted saber que Dios existe, tiene que tener fe. Fe de que alguien hizo las cosas, alguien hizo el sol, alguien hizo el aire, alguien hizo el agua. Ese alguien es Dios, invisible, pero todo lo puede.
lo creo. Entonces, todo esto fue escrito para que crean. Y además, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. para que creyendo tengan vida. Por eso Jesús dice, conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Para qué? Para que tengan vida. Porque Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que tengamos vida, alimento. Podamos nosotros alcanzar eso que decimos creer, el cielo. Que decimos anhelar, la vida eterna. Eso de lo cual usted y yo decimos, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero ¿en qué creo? ¿Por qué creo? ¿Para qué creo? ¿Cuál es la finalidad? Jesús entonces hoy nos dice, crean en el Evangelio. La Iglesia Católica, escuchando el llamado de Cristo, crean en el Evangelio. La Iglesia Católica entonces va mirando, ¿qué dice el Evangelio? Y lo que dice el Evangelio lo va agarrando y le va diciendo a la gente, esto dice el Evangelio, esto tienes que creer, porque Jesús dice, la conversión está en creer lo que dice el Evangelio. Y le voy a mostrar cómo la Iglesia Católica nos enseña a nosotros a hacer lo que Jesús dice. Crean en el Evangelio. Por ejemplo, usted y yo estamos en la iglesia que Cristo fundó, la única iglesia. Y creemos que es la única y que la fundó en la persona de Pedro, porque está en el Evangelio. Ya sabemos que los protestantes, los testigos de Jehová dicen una cosa, los pentecostales dicen otra, los adventistas dicen otra, cada uno dice lo que le da la gana. Pero ¿qué dice Jesús ante esa realidad? Usted lo único que tiene que hacer es creer lo que dice el Evangelio. Conviértete y cree lo que dice el Evangelio. Miren, ¿por qué la Iglesia Católica nos enseña que hay una sola iglesia y que Cristo fue el que la fundó y que es en la persona de Pedro? Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí la Iglesia Católica te dice, y me dice a mí, crea en el Evangelio. Crea que hay una sola iglesia. Crea que esa iglesia la rige Pedro. Crea que esa iglesia la fundó Cristo y es la que tiene la llave del reino de los cielos. ¿Pero por qué tengo que creerlo? Porque está escrito en el Evangelio. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Conviértanse, comiencen a creer lo que diga el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Escuche. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es cuando la iglesia dice, conviértate, cree en el Evangelio. El protestante no te va a decir, conviértete, cree en el Evangelio. El protestante le dice, conviértete, vente conmigo. Métese a protestante, métese a mi secta. El protestante no le va a decir, conviértete y cree en el Evangelio. El mensaje de ellos es, conviértete. ¿Qué es convertirse? Deja de ser católico y métete con nosotros. Para el católico eso no es convertirse. Para el católico convertirse es lo que dijo Jesús, conviértete y cree en el Evangelio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Cristo funda una iglesia. Y a Pedro le da la llave de esa iglesia, pongan cuidado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El católico lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque ese es el llamado que Jesús nos hace. Crean en el Evangelio. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que en esa iglesia tú puedes entrar al cielo porque ya tienes la llave. Dios le ha dejado la autoridad a esa iglesia de poder llevar a la gente al cielo. Y le dio la autoridad, ponga cuidado la otra parte. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué los protestantes no creen en el Evangelio? Les falta una conversión. Creer en el Evangelio. Y luego, miremos por qué más usted y yo tenemos que permanecer en la iglesia que fundó Cristo hasta que Cristo venga, hasta el final de los tiempos. No me puedo salir. Porque está escrito en Efesios, capítulo 3, versículo 21, que Dios sí, ya miramos que fundó una iglesia, pero que Dios quiere que usted y yo le demos la gloria a Él en la iglesia que Él fundó para siempre. Los protestantes no se convierten. Los protestantes andan con la Biblia debajo del brazo y diciendo a la gente, conviértete. ¿Qué es convertirse? Métese a protestante. Eso no es convertirse. Efesios 3, 21. Convertirse significa creer lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? A Él sea gloria. A Él sea la gloria
Vamos a ver dónde le vamos a dar la gloria a Dios. A Él sea la gloria. A Él sea gloria en la Iglesia. El protestante que no se ha convertido dice, la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no es importante. Pero no es que la iglesia no sirva para nada, no es que la iglesia no sea importante, no es que Cristo no haya fundado una iglesia, es que los protestantes no se han convertido. ¿Y qué es la conversión? Creer en el Evangelio. Por eso el llamado hoy, estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Para decirle a los protestantes no me puede decir que no está en la Biblia de ellos. Por eso el llamado de hoy es decirle a ustedes católicos y a ustedes protestantes que me siguen también, decirles, la conversión es clara. Conviértete, cree en el Evangelio. El protestante dice, yo ya me convertí, ¿ya cree en el Evangelio? Sí, ya creo en el Evangelio. ¿Ya cree que Cristo fundó la iglesia en Pedro y le dijo, tú eres Pedro, tú eres esta piedra que cree en mi iglesia? A ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. No, eso no lo creo. Entonces le falta conversión. ¿Ya cree que Jesús dijo, a Dios se le da la gloria en la iglesia? ¿Ya lo cree? No, todavía no lo creo. Entonces no te has convertido. Es que mi pastor dijo lo contrario. A mí qué me importa lo que diga el pastor. Por eso Jesús dijo, conviértete y crea en el Evangelio. Significa que los protestantes andan creyendo en lo que dice cualquier tonto que se ponga el nombre de pastor, pero que no cree en el Evangelio. A ver, ¿se dan cuenta que ustedes y yo en la Iglesia Católica sí creemos en el Evangelio? Creemos que Cristo fundó una iglesia, que la fundó una persona de Pedro, tienen la llave del reino, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Creemos que de ahí no nos podemos salir, porque Jesús dice otra vez en su palabra, Efesios 3, 21. A Él sea gloria en la Iglesia. No me puedo salir de la iglesia. No puedo decir, yo le doy la gloria a Dios a mi manera, en mi casa, no voy a misa. No. A Él la gloria en la iglesia. ¿Qué más? Vamos a ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no hay espacio para que vengan después los protestantes diciendo, vengan y le dan la gloria a Dios aquí. No, a Dios se le da la gloria en la iglesia por todos los tiempos, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, y termina diciendo amén, que significa, he dicho, caso cerrado. ¿O no? Más claro no canta un gallo. No es que no esté escrito, estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, es que los protestantes no se han convertido, no creen en el Evangelio. Y la Iglesia Católica te invita y me invita a creer en el Evangelio. Miremos otro punto. Miren que usted y yo estamos en un ejercicio de creer en el Evangelio. Usted va a misa, usted comulga. ¿Por qué comulga? Porque dice el Evangelio, San Juan capítulo 6, versículo 51, que para usted y yo poder ganarnos el cielo, tenemos que recibir el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo de Cristo. Y quien coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna, y Él lo resucitará en el último día. ¿Está en el Evangelio? Sí está. Juan capítulo 6, versículo 51. Después leemos el 53. Y ustedes verán que ahí está, tal y como se lo estoy diciendo, pero tal y como lo enseña la Iglesia Católica. ¿Y por qué los protestantes no lo creen? Porque no se han convertido. Ojo, y está en la Biblia Reina Valera. Mírenlo. Conviértanse. Hoy el llamado mío a los protestantes es, conviértate, cree en el Evangelio. No cree en un hombre, que cree en un hombre vuelve creyón. El que cree en el Evangelio es creyente. Miren que los protestantes no son creyentes, son creyones. Véanlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo dice el Evangelio que Cristo es el pan vivo bajado del cielo? Sí. ¿Dice el Evangelio que el que coma de ese pan vivirá para siempre? Sí. ¿Dice el Evangelio que ese pan es su carne? Sí. ¿Por qué los evangélicos no lo creen? Porque no se han convertido.
La conversión es creer en el Evangelio. Entonces ella dice, yo ya me convertí porque yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Que me muestre un protestante donde diga que esa es la conversión que Cristo quiere. Ciertamente que eso es parte de la conversión, no estoy diciendo que no. Pero que me muestre donde diga que esa es la conversión. Yo le muestro que esa no es la conversión. La conversión es, conviértate, deja de creer en el pastor, deja de creer en los hombres y cree en el Evangelio. Eso sí es convertirse. Pero el protestante dice, yo me convertí porque yo tomaba licor y ahora no tomo. Yo fumaba y ahora no fumo. Yo bailaba pegado y ahora no bailo pegado. Pero es que hay personas que han dejado de tomar y no creen en Dios. Hay deportistas que han dejado de fumar y no creen en Dios porque dejan de fumar para poder tener resistencia. Hay personas que no bailan porque no les gusta el baile y no creen en Dios. La conversión no es esa. La conversión es cuando usted y yo decimos, el Evangelio es palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es palabra de Dios, yo lo creo, lo voy a practicar. Entonces, se llama convertirse. Conviértese, crea en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. ¿En la Iglesia Católica lo creemos? Sí, porque está en el Evangelio. ¿Que el que coma de ese pan vivirá para siempre? Sí, por eso usted comulga de ese pan, aunque los protestantes se ríen y dicen que una galleta, que eso es una oblea, que es una tontería, que una bobada, que es un mero símbolo. Nosotros decimos no, porque Jesús dice, y ese pan es mi carne. Y si Jesús lo dice, yo me convierto, creo en el Evangelio. Repítalo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo creemos los católicos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Los católicos lo creemos. Y ahora mire que ese pan es su carne. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que no entienden? Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. A pesar de que lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, los protestantes no lo creen porque les falta conversión. Que yo ya me convertí. Vaya a otro con ese cuento. Usted no se convirtió a Cristo, se convirtió al pastor, se convirtió en protestante. Porque si una persona va y mata a varias personas, se convierte en asesino, se convirtió en asesino. Si se va a la guerrilla, se convirtió en guerrillero. Si va a trabajar con drogas, se convirtió en narcotraficante. Pero no en cristiano. El protestante se mete a una secta protestante, se metió a protestante, pero no a cristiano como tal. Porque el cristiano es el que escucha hoy la voz de Jesús. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Yo soy el pan vivo bajado del cielo y que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Lo creemos o no lo creemos? La Iglesia Católica lo cree. ¿Qué más dice el Evangelio para creerlo? Miren que la Iglesia Católica es la que nos invita a una sincera conversión, a creer en el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Van a ver cómo la Biblia dice que es convertirse, creer en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice lo siguiente, oigan, que nosotros lo creemos, de la Biblia Reina Valera, escuchen. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si creemos en Él y si caminamos en Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ya el Evangelio nos dice que Cristo vino a limpiarnos del pecado con su sangre. ¿Cómo? Atención, ¿cómo? Vamos a escuchar cómo para creerlo. Porque la conversión es creer en el Evangelio. Soy un pecador. Jesucristo vino a limpiar mi pecado con su sangre. Pero eso fue hace 2000 años. ¿Cómo hago yo para asumirlo ahorita? Después, con el tiempo, han pasado 2000 años. ¿Cómo hago yo que la sangre de Cristo me limpie, me purifique? Óiganlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí dice que para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, yo tengo que reconocer que soy pecador. Porque si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso. Y ya perdí la salvación. No tengo pecado, entonces ¿a qué vino Cristo?
Si usted no tiene pecado, Cristo vino fue por los pecadores. ¿Por qué derramó la sangre de Cristo? Por los pecadores. ¿Y si usted no tiene pecado? Entonces dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, ahí no nos alcanza la sangre de Cristo. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y después que reconozcamos que somos pecadores, véanlo, ¿lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Esa que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O esa que Jesús dice, conviértase y crean en el Evangelio. A ver, miren, ¿por qué usted y yo creemos en el Evangelio? Y lo que dice la palabra de Dios lo asumimos. Pongan cuidado. Si confesamos nuestros pecados, Repita. Aquí hay una palabra clave. ¿Otra vez? si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué nos confesamos en la Iglesia Católica? Porque Jesús dice, conviértase y crea en el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que debemos confesar nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Que no está en la Biblia? Que me diga un protestante que eso no está en la Biblia. Vaya a engañar a los tontos y decirle, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo, porque la Biblia dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Vengan y me engañan a mí, no digan mentira. Eso no existe en el Evangelio. Eso es palabra de Satanás. Si no, reto a cualquier protestante que me está viendo, tápeme la boca, dame el capítulo y versículo donde diga, no se confiese con un hombre pecador igual que usted, confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Dame el capítulo y el versículo, eso no existe. Y ellos no creen en el Evangelio. El Evangelio dice, otra vez, si confesamos, ¿qué dice el Evangelio? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que usted y yo recibamos el perdón de los pecados? No. Entonces el diablo manda a los protestantes a decir, no se confiesen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra vez, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. entonces dice el diablo, ¿cómo hago yo para que los católicos no se confiesen? Voy a mandarle a los evangélicos, diciendo que son cristianos, para decirle que no se confiese, porque la Biblia dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Que me den la cita, que me muestre donde dice la Biblia, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Y no vengan con Jeremías 17:5, porque ahí no dice eso. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que pone su confianza, maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso es otra cosa. Ahí no dice nada de confesión. Ahí dice que el que confía en otro hombre y aparta su corazón de Yahvé. Ese sí. Pero ahí no dice nada de confesión. Eso es invento de Satanás. Y manda. Satanás tiene sus instrumentos, los protestantes, para que la gente no crean en el Evangelio. Porque el mandato de Jesús es, crean en el Evangelio. ¿Y cuál es el mandato del diablo? No crean en el Evangelio. Y para que la gente no crea en el Evangelio, pues manda a los protestantes diciendo, yo soy cristiano evangélico, vente, no hay que confesar con un hombre, la Eucaristía es un mero símbolo, eso es una galleta no más. Cristo no fundó ninguna iglesia, Cristo no dejó ningún papa, eso es mentira. De esa manera el diablo está diciendo, no crean en el Evangelio. Si hoy ustedes verdaderamente están dispuestos a escuchar la palabra de Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio, entonces ustedes tienen que saber qué es lo que dice el Evangelio, para yo creerlo. Y entonces la Iglesia Católica te dice y me dice, ¿qué es lo que debemos creer? Que está en el Evangelio. Para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe y no nos dejemos engañar por ningún tonto que venga haciéndose pasar por pastor o haciéndose pasar que por profeta, por evangelista. A mí qué me importa, cualquiera puede inventar lo que sea. Pero a mí lo que me interesa es seguir lo que dice Jesús. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Qué dice los protestantes de la Virgen María? Que María no es virgen. ¿Qué dice el Evangelio? Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice? Que él es virgen y dará a luz un hijo siendo virgen. ¿Que no dice el Evangelio eso?
Sí lo dice. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Porque Jesús dice, conviértanse, crean en el Evangelio. Y el diablo dice, no crean en el Evangelio. Y los protestantes le hacen caso al diablo. Ningún protestante en el mundo me puede demostrar donde diga el Evangelio que María tuvo más hijos. Ningún protestante en el mundo. Los he retado y los sigo retando. ¿Están viendo por internet? Que me coloquen la cita donde diga que María tuvo más hijos. No donde diga que Jesús tuvo más hermanos. No confunda la chicha con la limonada. Diga donde María tuvo más hijos. Porque Jesús tuvo más hermanos. Yo soy hermano de Jesús, usted también. Somos más hermanos. Ellos también se llaman hermanos, porque son hermanos de Jesús. Hablemos de los hijos de María. La Biblia dice que María es virgen. La Iglesia Católica lo enseña porque Jesús, el mandato es, conviértanse. ¿Qué tenemos que hacer? Creer lo que diga el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Mateo 1:23. He aquí He aquí una virgen una virgen concebirá concebirá, significa quedará embarazada antes, o sea, de tener relaciones con un hombre. Quedará embarazada. He aquí que la virgen concebirá, quedará embarazada sin tener relaciones con un hombre. Ahora vean virgen después del parto, véanlo. Concebirá significa antes. y dará a luz Y dar a luz significa que es virgen también cuando da a luz. Una virgen quedará embarazada y una virgen dará a luz un hijo. Si María no fuera virgen, no dijera que una virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo va a dar a luz y seguir siendo virgen? Eso es imposible. Pero el Evangelio lo dice, yo lo creo. ¿Qué es lo que Jesús dice? De ahora en adelante, conviértanse, crean lo que dice el Evangelio. ¿Y por qué María es virgen? Porque el niño que van a nacer, ¿quién es? y dará a luz un hijo ¿Cuántos hijos tendrá la virgen? Uno. ¿Y ese niño que van a nacer? y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué es virgen? Porque dio a luz un hijo que es Dios. Listo. Y como Él es Dios, puede entrar y puede salir sin dificultad, sin hacer ningún daño a la virginidad de María. Como entró, salió, porque es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Que no lo dice el Evangelio, para las pruebas me remito. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que María es una prostituta? Que María tuvo hijos de soldados romanos, de Alfeo, de Zebedeo, de José, y que tuvo muchos hijos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es palabra de Satanás. Eso se llama falta de conversión, porque la conversión es creer lo que dice el Evangelio. Entonces, nosotros, queridos hermanos en la Iglesia Católica, estamos en una continua conversión. Constantemente queremos creer lo que dice el Evangelio. Y por eso usted y yo, no solamente en eso, usted y yo tenemos que creer lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, en cuanto al pecado, ¿qué dice el Evangelio? Si el Evangelio dice que esto es pecado, yo lo creo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia, da una lista de pecados. Hay muchas listas y las puedo decir. Entonces, si usted cree en el Evangelio, si usted tiene una conversión, entonces usted dice, el Evangelio dice que esto es pecado, yo lo creo. Eso se llama convertirse. Creer que lo que diga el Evangelio. Pero a mí me parece que tomar licor no es malo, que emborracharse eso no es malo, que emborracharse no es malo. Tomar licor, si usted se toma una cerveza o un trago, eso no es malo. Pero emborracharse, embriagarse, a mí me parece que no es malo. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que es pecado. Pues yo creo lo que diga el Evangelio. Eso se llama convertirse. ¿A usted le gusta decir mentiras? Sí, pero son mentiras blancas y todo el mundo dice mentiras. ¿Y qué dice el Evangelio? Que eso es pecado. Conviértese, comience a creer lo que dice el Evangelio. ¿Usted qué opina de las parejas que hoy día se divorcian y se vuelven a casar? Pues a mí me parece que si se aman no es pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que es hasta que la muerte los separe. ¿Qué es convertirse? Creer lo que dice el Evangelio. ¿Usted qué opina de la relación de un hombre con otro hombre? Una mujer con otra mujer. Yo opino que eso no es malo. Eso es lo que usted opina. ¿Y qué dice el Evangelio? La conversión es dejar de sacar mi forma de pensar e introducir la forma de pensar de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, en cuanto al pecado? Porque este tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión.
cambiar. Escuche. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin ser casados. ¿Qué es pecado? Sí, pero yo tengo una novia o tengo un novio y yo tengo relaciones sexuales, pero eso no es pecado. La Biblia dice que sí es pecado. Ah, pero a mí me dijeron que no es pecado. Ok, perfecto, a usted le dijeron que no. Le falta conversión. Conversión es creer lo que diga el Evangelio. ni los idólatras, Que usted va a los brujos, que usted cree en el comandante supremo y eterno, que es un hombre, un presidente. Ese es el problema suyo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que eso no, que debemos tener un solo Dios, que no debemos creer en varios dioses, no ser idólatras. ni los adúlteros, ¿Qué dice el mundo de hoy? Si no se entiende con su pareja, déjelo y búsquese otra. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que los adúlteros no entran al reino de los cielos. ¿A quién le creo? ¿La conversión es? Creo lo que diga el Evangelio. Apuesto lo que diga el Evangelio. Lo que Dios diga, para mí es ley. ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Dios da una lista de lo que es pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo tomemos una decisión. El tiempo se ha cumplido, me voy a morir pronto. El reino de Dios está cerca, yo quiero entrar al cielo. Pues tengo que comenzar a creer lo que dice el Evangelio. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni... Ahí va una lista de pecados. Entonces yo miro y digo, oye, ¿en qué estoy fallando? Mira, el Evangelio me dice que yo estoy fallando en esto. Voy a cambiar. Y cuando yo tomo la decisión de cambiar porque lo dice el Evangelio, entonces cuando Jesús dice, eso se llama convertirse. Para el mundo convertirse es meterse evangélico. Eso no es convertirse. Convertirse es creer en el Evangelio. Hoy he tratado, queridos hermanos, de mostrarles a ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. Que ustedes lo crean, que no lo crean, pregúntenme si me importa. Pero la misión mía es lo mismo de Jesús, salir a anunciar el Evangelio. La palabra de Dios y decirle, esto es lo que Dios dice. ¿Lo creemos o no lo creemos? Papá Dios, te doy gracias, porque a través de tu palabra nos muestra el camino a seguir y nos dice qué es bueno y qué es malo. Ayúdanos a tener una sincera conversión, a creer lo que dice el Evangelio y punto. Sacar nuestra forma de pensar, introducir la forma de pensar tuya. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.